La ciudad de Bogotá es la capital de la República de Colombia. Se encuentra en el centro del país, a 2.600 metros de altura, en el borde oriental de la sabana, en la altiplanicie más alta de los Andes colombianos. Cuenta con una superficie de más de 30.000 hectáreas y una población cercana a los 7 millones de habitantes. Incluyendo el área suburbana, llega casi a las 50.000 hectáreas y a los 9 millones de habitantes. En las últimas décadas, Bogotá transformó su espacio público. Creó una importante red de transporte, ciclovías y ciclorrutas, y construyó las alamedas que vinculan bibliotecas y colegios públicos diseminados estratégicamente por los barrios. Germán Samper fue uno de los pioneros del racionalismo bogotano. Es muy curioso, no sé si la gente lo ha caído en cuenta, que la mayor parte de las capitales están en las costas, en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Chile está relativamente cerca del mar y Colombia, su capital, está, por lo menos, para hablarlo en términos de la época de la colonia, a un mes del mar. ¿Cómo es que surgió una capital que tiene hoy día 7 millones de habitantes en el centro del país? Hoy ya no tenemos problema, porque en la época de la aviación Bogotá es un puerto aéreo. E inclusive es hasta ventajoso que los aviones no tengan que bajar. Estamos a 2.700 metros sobre el nivel del mar y eso se lo economizan los aviones que pasan por acá. Pero en aquella época era absurdo. ¿Por qué? La América Latina tiene por el costado occidental la cadena de montañas de los Andes y al llegar a Colombia hay lo que nosotros llamamos un macizo montañoso en donde nacen varios ríos. Uno de ellos es el río Magdalena, que equivale al Nilo en Egipto, que atraviesa todo el país y que ha servido de vía fluvial de acceso. Y ahí nace también el Amazonas. Este es un dibujo bastante primitivo de Bogotá, pero que indica la zona, una especie de triángulo en donde se desarrolla la mayor parte de las ciudades colombianas. Bogotá está en la parte alta entre dos de esas cadenas de montaña, Medellín está en otro costado. Entonces, Colombia tiene una zona de diferentes temperaturas de terreno. Aquí no hay estaciones, pero dependiendo de la altura, como esto es trópico, dependiendo de la altura tenemos un clima distinto. Todo este cuento es para explicar que los conquistadores subieron por el río Magdalena, que está aquí, y de repente llegaron a un sitio, y lo voy a dibujar aquí, que es la sabana de Bogotá, un sitio plano, con un clima benigno, es un clima frío, además es un clima muy agradable. Esa sabana de Bogotá es algo así, que tiene aquí montañas, aquí las montañas, aquí también hay una cadena de montañas, y una cosa muy curiosa es que 3 expedicionarios españoles llegaron a esa sabana por distintos sitios más o menos en la misma época. Ellos andaban, entre otras cosas, detrás de lo que hemos llamado el Dorado. Se llama la leyenda del Dorado,
es que ellos, los españoles, descubrieron que los indígenas tenían una gran riqueza en oro y andaban detrás de esa riqueza. En ese momento resolvieron al pie de las montañas, recostada a las montañas, fundar la ciudad de Bogotá. La historia de Bogotá continúa entonces alrededor de la sabana. Entonces nosotros tenemos una zona plana con un terreno fértil rodeado de montañas. Las montañas más altas están en el oriente y aquí hay dos ríos que ellos escogieron y dentro de esos dos ríos surge la famosa cuadrícula de fundación que trajeron los españoles, que vale la pena, pues a pesar de que es tan clásica, que la definamos por fuera, manzanas de 100%, quitan una manzana para formar la Plaza Mayor. Esa Plaza Mayor viene de un camino que va para el norte y aquí tenemos por el occidente los que llegaban del Magdalena, la Plaza Mayor clásica, y unas cuadras después entonces tenemos aquí uno de los ríos y tenemos el otro de los ríos. Esta plaza, allí está la iglesia, está el cabildo, están también las cárceles. Yo aprovecharía para decir que a través de su historia esa plaza ha ido evolucionando de una manera bien interesante y de las construcciones coloniales, al principio era el mercado, después lo volvieron un parque francés con rejas, después le pusieron unas fuentes y en la época contemporánea se hizo un concurso que ganó uno de nuestros mejores arquitectos, ya murió, Fernando Martínez, y propuso prácticamente regresar al tipo de piso que había tenido en la colonia, que es pues hoy día un piso en ladrillo y piedra. Le da realce a los edificios. Los edificios, pues la catedral se construyeron varias versiones de iglesia, lo mismo que la casa cural. Se hizo el Capitolio, que duró bastante, tuvo varios arquitectos, es un bellísimo edificio. Está el Palacio Municipal, que tuvo un edificio que se llamaba Las Galerías, que se incendiaron y entonces se construyó un edificio de estilo francés. Entonces, y posteriormente en uno de los costados donde había casas coloniales que eran más bien de comercio, se tumbaron para realizar allí otro edificio público que es el Palacio de Justicia. Ese Palacio de Justicia en un momento dado fue bombardeado en un acto de guerrilla que tomó el palacio y el ejército tuvo que bombardear prácticamente el edificio, que quedó inutilizado porque se incendió. Pero podemos decir, nosotros los colombianos yo creo que nos sentimos orgullosos con esa plaza. Está muy bien localizado, la estatua de Bolívar se cambió de posición, quedó frente al Capitolio, antes estaba frente a la catedral, cosa que nos parecía que el jefe, digamos, civil no debía tener de respaldo el edificio religioso. ¿Cómo se extiende la ciudad y cuándo se extiende? La cronología me parece importante porque en 1924, que es la fecha de mi nacimiento, Bogotá es todavía una aldea de 300, 400 mil habitantes. Cuando en 1950 yo regreso y comienzo a ejercer mi profesión, ya empieza a desarrollarse hacia el norte de la ciudad, suceden varios fenómenos. La clase, digamos, acomodada
ya se siente mal en las casas de patio coloniales. Ya ha surgido un nuevo patrón de vivienda que es la ciudad jardín, que nace en Inglaterra y se desarrolla de una manera total en los Estados Unidos. Entonces se empiezan a construir a gusto de los dueños casas de estilo inglés, casas de estilo francés, inclusive, por decirlo así, casas de estilo moderno, sin que fueran arquitectos muy convencidos del estilo moderno. Es un cambio de patrón. A mí me parece, vale la pena hacer énfasis en que el patrón urbano de la colonia es un patrón con casas de patios, casas pegadas unas a las otras, con calles muy bien conformadas. La arquitectura llega y forma un paramento y crea una continuidad en todas las construcciones, y el paso a los barrios modernos es todo lo contrario, son terrenos grandes en los cuales las viviendas son individuales y son de distintos estilos. Ese individualismo empieza a hacer carrera en toda la ciudad, y yo diría un poco en todo el mundo. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en esos dos patrones, podemos hablar de ciudades como París, o ciudades europeas, o ciudades como los Estados Unidos. En una ciudad como París, la arquitectura es anónima prácticamente, construcciones residenciales que todas están basadas en la misma altura. Lo que cuenta en esas ciudades es el espacio entre las construcciones. El recuerdo que tiene uno de Europa son los nombres de las calles, la calle Rivoli, los Campos Elíseos, etcétera, etcétera. Si uno piensa en los Estados Unidos, allá se construyen edificios fuera pues de la ciudad jardín, en las zonas centrales, en lo que llaman las cities. Lo que cuentan son edificios altos que tienen nombres que son los que uno recuerda: el Chrysler Building, el Pan American Building. Son edificios que hacen propaganda a empresas y no tanto de calles. Nueva York tiene la nomenclatura de las calles de Nueva York, que es por números, entonces son un poco indeterminados, no tienen una entidad, digámoslo así. Eso pasa en nuestras ciudades, eso está pasando en nuestras ciudades, y yo llamo eso la manhattanización de las ciudades. Cada ciudad que se respete debe tener su pequeño Manhattan y su silueta, su skyline, como llaman ellos. Decimos entonces que es el primeros desarrollos de esa ciudad, ya basado en un nuevo patrón. Surgen barrios como Teusaquillo, como la Magdalena. También uno de los barrios es la Avenida de Chile, que tiene como característica que allí fue el sitio de parada del primer transporte público que tuvimos, un tranvía de mulas, que fue también uno de los elementos que pudo haber producido desarrollo. Al principio, en esas áreas, las primeras construcciones que se hicieron en un barrio que se llama Chapinero eran casas de fin de semana, que tienen nosotros la llamamos quintas. Ya no hay muchas quintas. Más tarde, naturalmente, ahí surgió el barrio de Chapinero, que llegó hasta la Avenida de Chile, en donde el tranvía daba la vuelta y regresaba al centro. Hacia el norte, las mejores tierras, se desarrollaron los barrios residenciales, como decimos nosotros, de gente acomodada. Y hacia el sur surgieron los barrios populares. Entonces, tenemos que Bogotá, y voy a retomar este dibujo, Bogotá se va desarrollando al principio como una ciudad lineal, primero por la carrera séptima, que es la vía que conduce, las vías regionales, digámoslo así, por la vía que viene del Magdalena, que atraviesa
la sabana y alrededor de la cual esta vía empieza a haber una serie de pequeñas poblaciones que hoy día se están conurbando con Bogotá, y Bogotá empieza a desarrollar vías en el sentido norte-sur y curiosamente con un cierto sentido de radioconcéntrico, que no se da radioconcéntrico totalmente en razón a que hay un límite tajante que son las montañas al oriente. Entonces se desarrolla hacia el norte, hacia el sur y hacia el occidente. Aquí hay un elemento muy importante que es el río Bogotá, que juega un papel importantísimo, y es que es el límite de la ciudad de Bogotá. En el año 1950, la mitad del siglo, suceden varias cosas en esos años, un poquito antes, un poquito después. Primero, se expide por medio de una ley la propiedad horizontal. La otra es la aparición de lo que hemos llamado nosotros aquí el sistema UPAC, que es la creación de empresas de ahorro que le permiten hacer préstamos a los propietarios y que tiene la ventaja de que pues, se inundó de crédito la ciudad. Entonces, con esos dos instrumentos, en las zonas residenciales se pasa de los 2 pisos a los 5, a los 8, a los 10 pisos. Y en las zonas centrales, zonas más bien de tipo bancario, empiezan a surgir torres. Torres de 20 pisos, de 30 pisos. Y se empieza a formar la silueta típica de las ciudades latinoamericanas. Eso hace también que la ciudad que va creciendo ya no es una ciudad con un solo centro, porque el transporte toma demasiado tiempo para eso, y entonces empiezan a surgir en la ciudad distintos centros. La carrera séptima hacia el norte es la carrera en donde se enlazan esos distintos centros. Hay uno que se llama el Centro Internacional Calle 26, donde aparece la primera centralidad. Después la Avenida de Chile, antes un sitio residencial, es hoy día una zona de edificios, de oficinas, y sería el equivalente al Wall Street de Bogotá. En la calle 100 vuelve a aparecer otros, y poco a poco en la zona occidental e inclusive en la zona de barrios populares se han desarrollado sobre todo centros comerciales, y alrededor de los centros comerciales, valorizándose la tierra, surgen otras edificaciones. El 9 de abril de 1948 Bogotá sufre una verdadera hecatombe. Asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, que es un líder popular que va adquiriendo una cierta fuerza. Él trajo ideas nuevas, ideas sociales, y se volvió un verdadero líder. Pues lo asesinan al frente de su oficina en el centro de la ciudad, y una turba completamente desorganizada y desordenada incendia el centro. Hay saqueo, naturalmente, y hay desaparición de algunas obras que se perdieron de arquitectura, el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia, y pues innumerable cantidad de casas de tipo colonial. Eso coincide con el deseo, es decir, esa es un poco la razón que tiene el alcalde de Bogotá de ese entonces de encargarle a Le Corbusier el plan piloto de la ciudad. Corbusier llega antes del 9 de abril. Cuando él viene acá, él ve la ciudad colonial intacta, y
El contrato surge después de esa destrucción. Digamos, ese movimiento moderno rompe con el movimiento neoclásico. Desde un punto de vista urbanístico, también rompe la ciudad, en el sentido que la propuesta de grandes edificios en zonas verdes son posibles, pero no hacen bien ciudad. Se hizo aquí un ejemplo de aplicación de las normas SIAM en un edificio, en un conjunto que se llama Centro Antonio Nariño, que es interesante. Están los edificios, todo en los primeros pisos es libre, tienen sus elementos comunes, tienen un supermercado, inclusive tienen una iglesia. Es interesante, pero pensamos nosotros, por lo menos pienso yo, que Bogotá no podría ser de esa manera. Lorenzo Castro es uno de los responsables de las transformaciones urbanas del Bogotá actual. Este era el límite norte de la ciudad colonial. Vemos al fondo el Cerro de Monserrate, que es el cerro tutelar de Bogotá, y un vestigio de la ciudad colonial, que es la iglesia de San Diego. Este lugar se unía con el cerro a través de un parque, que era el Parque Centenario, que se une con el Parque de la Independencia, y estos parques desaparecieron en los años 60 por la presión del progreso, y con toda la vialidad, la calle 26 dividió el centro del norte de la ciudad realmente. Aquí empieza el Centro Internacional, que es todo este conjunto que está aquí de los años 60 también, y en la plaza en que nos encontramos, esta intervención la hizo mi estudio, es el Monumento de la Rebeca, y es la Plaza de la Rebeca. Lo primero que propone el plan piloto de Le Corbusier es una zonificación. Entonces dice zonas residenciales, zonas de industria, zonas de tipo cultural y la circulación. Es lo que en esa época se llamaban las 4 funciones del urbanismo de la ciudad. Eso se ha aplicado. Y algo que me parece que fue pues un acierto y que se ha ido desarrollando bien fue el aprovechar las cuencas de los ríos para hacer parques lineales, que vinieron a hacerse en época muy reciente. Pero yo diría que el plan piloto de Le Corbusier se desactualizó muy rápidamente porque es que es lo mismo que si uno hace un vestido a la medida para un muchacho de 15 años y cuando ya ve un hombre de 25, pues es otro el cuerpo. Entonces, pues no funcionó por esa razón, porque el crecimiento de la ciudad de Bogotá es la segunda mitad del siglo pasado. Cuando llega Le Corbusier, hay un recibimiento de los alumnos de la Escuela de Arquitectura, la única que había en ese momento, un recibimiento como si hubiera llegado aquí Pelé o Maradona. Pero el remesón fue porque llegó el maestro de la arquitectura moderna, del cual ya en la ciudad universitaria había ejemplos clarísimos.
Había el edificio de ingeniería, el de arquitectura, los portales, bueno, y otros edificios muy característicos del movimiento moderno que se debían clarísimamente a la influencia de dos arquitectos europeos, uno alemán, Leopoldo Rotter, y Bruno Violi, que inculcaron a los estudiantes de arquitectura que crecimos ya en los postulados del movimiento moderno. Y esa generación a la cual pertenezco yo es un movimiento que creó muy buenos ejemplos de arquitectura. Gabriel Serrano y Gabriel Largacha, un poco mayores que yo, que tienen varios edificios, el edificio de Ecopetrol, por ejemplo. En general, la obra de esa firma que se llama Cuéllar Serrano Gómez son ejemplos de muy buena arquitectura, una arquitectura racionalista, una arquitectura sin estridencias. Entonces, hablando del movimiento racionalista, conviene mostrar como ejemplo lo que ha sucedido en el Parque de Santander. En el Parque de Santander, que originalmente fue, como es lógico, construido en el estilo de la época de la colonia, en donde de un costado hay 3 iglesias coloniales que se han mantenido y están en muy buen estado de conservación. Quedan otros 3 costados en donde siempre ha habido edificaciones de carácter privado. Y de ahí, por circunstancias especiales, se desarrollaron varios concursos y en esos concursos la firma mía tuvo la suerte de ser ganadora. Está primero que todo el edificio para el Museo del Oro. Colombia tiene la colección de oro más fantástica que se pueda imaginar. Y hubo un concurso para el Banco Central Hipotecario, al cual llamaron pues a los arquitectos jóvenes de esa época. Yo estaba también en esa categoría, en el cual hubo ejemplos de los 2 movimientos, pero por razones, bueno, los jurados tienen siempre alguna razón para seleccionar, nos seleccionaron el proyecto que nosotros diseñamos y construimos, el Banco Central Hipotecario. Después viene un concurso de la empresa Avianca. Para mí, un concurso que parte en 2 la historia de la ciudad. Cuando el proyecto fue presentado a la alcaldía municipal, los funcionarios estaban atentos a que era un proyecto polémico y que era un proyecto que podía inclusive llegar a molestar a los edificios, y que muchos decían, ¿cómo pueden hacer ese edificio al lado de las 3 iglesias que son el tesoro de Bogotá? Toda clase de argumentos hubo de los colegas, de periodistas, de revistas, de todo. Y entonces se hizo un cabildo abierto. Que yo sepa, en la historia de la arquitectura colombiana no se ha hecho sino una vez cabildo abierto. O sea, definieron un área de influencia y llamaron a las personas, a los propietarios, para mostrarles el proyecto y decir, ¿ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con este proyecto? Estaba la iglesia, porque había 3 iglesias. Estaba el Banco de la República, o sea, el sector financiero. Había 2 clubes sociales, o sea, pues la alta aristocracia colombiana. Es decir, estaban representados todos los estamentos. Y el proyecto fue aprobado por unanimidad.
Esa norma, a partir de ese edificio, se empezó a aplicar en todo Bogotá. Y esa es la responsable de las torres, porque viene de Norteamérica. Entonces, por eso es que es importante ese concurso, porque le abrió la puerta a esa norma, que es una arquitectura individualista, que es una arquitectura basada pues en la especulación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de los males que tienen nuestras ciudades. Llega un momento en que hay un cambio en la Facultad de Arquitectura, especialmente la Nacional, cuyo líder era Fernando Martínez Sanabria, que con Rogelio Salmona empiezan y con Guillermo Bermúdez empiezan a hacer unas búsquedas diferentes a lo que estaban haciendo las firmas. Los personajes más importantes de ese movimiento que se puede llamar orgánico, que busca caminos en el regionalismo, adaptarse al sitio, estar en el sitio, mimetizarse, digamos, con no hacer grandes contrastes. Ese grupo, los principales son Fernando Martínez Sanabria, de origen español, y especialísimamente Rogelio Salmona, que es un arquitecto que yo creo que todos los colombianos admiramos y respetamos por su capacidad de diseñador, por su constancia en el trabajo. Los proyectos de Salmona, los más importantes, yo creo que pues están uno en Cartagena, que es la Casa de Huéspedes. En Bogotá, la mayoría, está el Archivo Nacional. Hay un conjunto residencial en donde él vivía, que se llama Residencias El Parque. Rogelio Salmona, uno de los arquitectos más importantes de Colombia, si no el más importante, que acaba de morir, fue muy importante puesto que recuperó la tradición del uso del ladrillo con otros arquitectos, no solamente él. Hay un movimiento fuerte en la recuperación de los oficios. Él trabajó en el taller de Le Corbusier con el arquitecto Germán Samper y se impregnó allá también de la modernidad que viene a reflejar en sus proyectos después, más tarde, con un sentido pues muy original. Estamos parados en este momento en el proyecto de las Torres del Parque, que es un proyecto que se hizo alrededor de los años finales de los 60, principios de los 70. Es una geometría curva, que no era usual en los proyectos en Colombia, una geometría que acompaña el paisaje y acompaña un poco la Plaza de Toros y conforma un conjunto además con el Parque de la Independencia, el cual también el maestro Rogelio Salmona intervino. El Parque de la Independencia en 1910, él lo intervino al mismo tiempo que las Torres del Parque, y Salmona siempre estaba interesado por lo público y estaba interesado por la construcción del paisaje. Las Torres del Parque es un proyecto que construye el paisaje, estaba interesado por cada una de las plantas que están sembradas acá. Él sabía exactamente qué se estaba sembrando, el nombre científico. Era un conocedor realmente de la botánica nacional. La última obra de Salmona está en La Candelaria. Es un centro cultural que fue financiado por México, en concreto a la vista, y está al pie pues de las construcciones de La Candelaria. Hay una biblioteca, que es la biblioteca en el Salitre, de un diseño realmente extraordinario. En la universidad hay un edificio que se llama de posgrados. Son los principales edificios. Los demás de Rogelio Salmona son algunos edificios de vivienda y casas de campo.
él diseñó varias casas de campo para gente muy adinerada que se pudiera dar el lujo de tener un Salmona, ¿cierto? Porque a Salmona, pues uno no puede, el cliente no puede llegar a decirle yo quiero esto, no me gusta esto. Es un arquitecto estrella y con una personalidad muy, muy fuerte. La última etapa de Bogotá, digamos que sean de los últimos 10 años o 15 años, es muy importante. Vale la pena resaltarla. Y entra un alcalde que se llama Peñalosa, Enrique Peñalosa, que es una persona que ha estudiado para la alcaldía durante muchos años. No es un alcalde improvisado, él es economista y conoce la ciudad como la palma de sus manos cuando ya tiene el poder y llega a la alcaldía. Curiosamente, le toca un periodo de 3 años, cuando aquí los periodos eran de 4, le tocan 3 años. Y las transformaciones de este alcalde son extraordinarias porque piensa como urbanista, piensa también como arquitecto, es un conocedor de los problemas de la ciudad. Entonces, realiza, uno no lo puede creer, una serie de obras que transforman la ciudad. Empecemos por el transporte. En el momento en que él toma posesión de la alcaldía, existía ya, estaba listo para la construcción de 1 metro. Estaban listos los estudios, solo tocaba los últimos aspectos de financiación y empezar a construir el metro. Él se da cuenta de que la construcción del metro le iba a costar todo el dinero de su alcaldía, considera que es muy costoso. Se comentaban otras alternativas, una de ellas la de buses articulados que había funcionado y que ha funcionado muy bien en Curitiba, Brasil. Se fue para Curitiba y llegó a la conclusión de que el metro era bueno en otra etapa y que él con sus buses articulados con el sistema Curitiba podía resolver un poco el problema masivo. Y en los 3 años se tuvo que montar la empresa, conseguir la financiación, que en parte pues es gobierno nacional, hacer innumerables obras porque son 2 buses articulados, ¿no? Que son como vagones de 1 metro, pero que van en superficie y tienen unas calzadas exclusivas. Por donde va Transmilenio no puede ir ningún vehículo. Entonces hubo muchas obras, hubo concurso para las estaciones y finalmente cuando Peñalosa se retira de la alcaldía, el sistema está funcionando. Eso se llama Transmilenio. Otro aspecto de la alcaldía de Peñalosa fue precisamente el darle al espacio público una gran prioridad. ¿Qué campañas hizo que produjeron un efecto grande? Por ejemplo, en las zonas de congestión de vehículos, los andenes estaban tomados por los vehículos, los automóviles llegaban y parqueaban en los andenes, que es absolutamente prohibido, pero no había ningún alcalde que se hubiera atrevido a decir no se pueden parquear en los andenes. Y inclusive estuvo a punto de que lo tumbaran como alcalde porque entonces puso sobre al borde de los andenes, en los sardineles, lo que aquí llamamos volardos, son unos elementos para impedir que el automóvil entre y le metió plata a los volardos por todas partes y entonces ahora los peatones pueden caminar por los andenes para mirar las viviendas o los comercios y el espacio público se transformó. Otro aspecto que ha caracterizado la alcaldía de Peñalosa es que las obras que él ha realizado, las ha realizado con la misma calidad en los barrios elegantes, por decirlo así, que en los barrios populares. Su tema ha sido el transporte y entonces llegó a la conclusión de que se debían fomentar sistemas alternativos de movilidad, como son la bicicleta, y entonces creó ciclovías
por toda la ciudad. Entonces una persona puede ir sin tener que meterse al tráfico y arriesgar su vida entre buses y automóviles. Realmente la ciudad de Bogotá se puede movilizar, la gente se puede movilizar en bicicleta los que quieran. Y en Bogotá también hay otra cosa curiosa que no se le debe a Peñalosa. Una buena cantidad de las vías se dan al servicio para los peatones. Entonces Bogotá los domingos y los días de fiesta es una maravilla. La gente sale en bicicletas, en patines, a trotar con perritos, con niños, con lo que sea. Aparecen puestos para vender gaseosas y toda esa cosa. Y se suman las vías a las ciclovías y uno ve a todo el mundo haciendo recreación en la ciudad. Estamos en la Alameda del Porvenir, que forma parte de una red planeada de 120 kilómetros. La idea de la red de alamedas es hacer un cambio en la manera en que se construyen nuestras ciudades. Bogotá y las ciudades en Colombia, y creo que muchas en el mundo, se han construido a partir de una estructura vehicular, es infraestructura para los vehículos. Aquí se ha hecho un trazado de una estructura que es para los peatones y las bicicletas, que pretende generar una nueva estructura en donde la ciudad va a crecer a partir de ella. Esta alameda tiene 21 kilómetros y, como ven, tiene ciclorruta y una ancho de 15 metros, en donde 8 están destinados a los peatones que la utilizan para ir de un lugar a otro. La biblioteca El Tintal está aquí al lado. Entonces esto también estructura todo el sistema de colegios, bibliotecas y lugares que eran inaccesibles, donde la gente se demoraba mucho en entrar y salir de su lugar de vivienda, lugares marginales de la ciudad. Toda esta estructura de alamedas viene a completar o a armar un tejido conjuntamente con la estructura ecológica principal, que es la relación que existe entre los cerros y los ríos y canales, desde el oriente hasta el río Bogotá en el occidente, todo el sistema hídrico de la ciudad. Estamos en la Alameda de Bosa. Este fue el primer proyecto de alameda que se trazó y dio el origen a la red de 120 kilómetros. Estamos en el cruce con la Alameda del Porvenir. Este era un lugar absolutamente marginal y hoy es un lugar popular lleno de vida. No había un solo árbol y pues vemos todos los árboles que hay. Instalamos además una escultura arte público para todos. El arte público en general se instala en los centros de las ciudades, los centros formales. Esto es un pedazo de ciudad marginal y aparece Metrovivienda y algunos promotores de vivienda que desarrollan vivienda alrededor. Esto hizo que se disparara el lugar y germinara una actividad mucho más fuerte con tiendas y negocios. De casas de cartón y de lata se pasó a casas de material, pues que los barrios populares tienen ese encanto, que cuando se les da algo, germinan. Se hicieron entonces las alamedas, se hicieron cantidades de colegios a través de concursos. Anteriormente las construcciones escolares eran unas construcciones de segunda categoría, por decirlo así, economizando absolutamente todo para poder financiarlas con bajos costos. Y Peñalosa dijo: lo que es la biblioteca de un barrio tiene que ser la mejor edificación, y yo me consigo el dinero para hacer calidad en esos edificios. Se metió a hacer una red de bibliotecas. Hay una en el Salitre, que es una zona, un gran parque central de la ciudad, pero las otras dos están en los barrios populares. Se han convertido en sitios de confluencia de gente, porque esas bibliotecas no solamente son sitios de lectura, sino sitios, tienen otro tipo de recreaciones. Una fue diseñada por Rogelio, que es tal vez la más hermosa de todas. La Biblioteca Pública Virgilio Barco
proyectada por Rogelio Salmona, se inauguró en el año 2001. Está emplazada en el corazón geográfico de Bogotá, en el Parque Simón Bolívar. Sobre un terreno triangular de 4 hectáreas, se ubican a un lado la biblioteca y al otro un conjunto formado por un lago circular, recorridos y pérgolas. Ambas partes están unidas por un eje compositivo, cuyo motivo principal es la gran fuente escalonada. Esta pieza acompaña el recorrido hacia el acceso a la biblioteca. El edificio es una compleja sucesión de espacios concéntricos construidos con una paleta de pocos y probados materiales: hormigón, ladrillo y madera. Los techos están cubiertos por baldosas cerámicas que evocan en sus dibujos las ánforas de la cultura precolombina quimbaya. La Biblioteca Virgilio Barco es un lugar donde, como diría Salmona, se encuentran la razón, el encantamiento y la poesía. Bogotá rescató un elemento bien interesante, que es la continuidad de sus texturas. O sea, este color amarillo del ladrillo generalizado me parece que es un elemento bastante fuerte con el manejo de la luz, y creo que es una ciudad que ha marcado una pauta muy importante en la recuperación del espacio público. Una sólida experiencia urbana, planificada, estructurada en el tiempo, con un esquema de colaboración gubernamental significativa, ha dado muestras de lo que una ciudad puede llegar a ser, respetando el espacio público, respetando al ciudadano. En los últimos 15 años han tenido un grupo de alcaldes que han venido trabajando en pro de lo mismo, de hacer una gran ciudad. Empieza a ser una ciudad maravillosa.